Si esta operación fallaba, no solo se perdían autos de lujo, se perdía la oportunidad de demostrar que el dinero sucio también puede ser alcanzado, y quienes movían los hilos quedarían libres para borrar rastros, mover activos y convertir la burla en norma. La pregunta no era si habría un golpe, sino a quién golpear primero sin provocar una fuga en cadena que hiciera desaparecer pruebas, nombres y responsabilidades. Lo que estaba en juego no era una flota de Ferraris, sino la credibilidad del Estado frente a una corrupción que había aprendido a esconderse detrás del brillo y la ostentación. Abandonar esta historia ahora implica no entender por qué una decisión tomada en silencio cambió el equilibrio de poder en cuestión de horas. Nada empezó con sirenas ni comunicados. Empezó con una anomalía imposible de justificar, un patrón que no cuadraba y una pregunta incómoda que nadie quiso responder en voz alta. ¿Por qué tantos bienes de alto valor estaban registrados a nombres que no encajaban con sus ingresos? ¿Quién daba la orden real cuando el propietario aparente no podía explicar ni el origen ni el destino del dinero? La respuesta no podía revelarse de inmediato, porque hacerlo habría activado alarmas invisibles. Y sin embargo, alguien decidió seguir adelante sabiendo que, si se equivocaba, el costo sería político, judicial y personal. Aquí aparece la primera grieta. La operación necesitaba sigilo absoluto, pero también una contundencia pública que no dejara margen a la negociación. Mientras el discurso oficial seguía otro ritmo, una línea paralela avanzaba con cautela. Cada paso abría una duda nueva y cerraba una puerta. Se sabía que tocar el lujo era tocar el ego, y que el ego es el primer detonante de errores. Se sabía también que no se estaba persiguiendo a un coleccionista caprichoso, sino a una red que usaba intermediarios para separar al verdadero beneficiario del objeto incautable. Lo que aún no se sabía era cuántos de esos intermediarios estaban dispuestos a hablar cuando el cerco se cerrara, y cuántos optarían por destruir información antes de perderlo todo. La decisión fue clara y peligrosa: avanzar sin avisar, aun cuando eso significara enfrentar una reacción imprevisible. En ese punto, la historia deja de ser sobre autos y pasa a ser sobre control. Porque el lujo no es solo una señal de riqueza, es una herramienta para medir poder y lealtades. Cuando alguien pierde acceso a ese símbolo, pierde también protección, influencia y capacidad de compra de silencios. Esa era la apuesta, pero también el riesgo. Si el golpe se percibía como selectivo o incompleto, el mensaje se diluía y los responsables reales se reacomodaban. Por eso, desde el inicio se asumió una condición de fracaso. Si uno solo de los nodos clave escapaba, el resto de la estructura podría sobrevivir y reorganizarse. No habría segunda oportunidad. Antes de continuar, recuerda, si te gusta este tipo de historias, no olvides suscribirte al canal. Publicamos vídeos a diario y tu apoyo nos ayuda a seguir creando este contenido. A medida que la tensión crecía, surgieron decisiones que no podían documentarse ni explicarse todavía. ¿Se debía ir por el nombre visible o por la red que lo sostenía? ¿Era preferible exhibir el resultado inmediato o esperar a tener un mapa completo de los flujos? Cada opción implicaba sacrificar algo. Avanzar rápido podía significar perder profundidad. Avanzar lento podía significar perder el objetivo. Esa disyuntiva se mantuvo abierta a propósito, alimentando un silencio operativo que solo unos pocos conocían. Y aquí se abre el primer gran bucle. La flota era visible, pero el verdadero botín estaba en lo que aún no se veía. La orden final no buscaba aplausos inmediatos. Buscaba desestabilizar. Cuando el primer activo quedó fuera de circulación, no se celebró. Se observó la reacción. Hubo movimientos nerviosos, llamadas que no llegaron a su destino y decisiones improvisadas que dejaron huellas. Cada reacción confirmaba que el golpe había tocado un nervio real. Sin embargo, todavía no estaba claro quién iba a asumir la caída y quién intentaría negociar desde la sombra. Esa incertidumbre no era un error, era parte del diseño. El objetivo no era solo confiscar, era forzar a cometer errores irreversibles. En este punto, la narrativa pública todavía no entendía lo que estaba ocurriendo. Se hablaba de lujo, de autos, de una exhibición de poder estatal. Pero por debajo, se estaba ejecutando algo más delicado. Un rastreo silencioso de decisiones pasadas, de firmas prestadas y de beneficios cruzados. Cada Ferrari fuera de circulación era una pregunta lanzada al aire. ¿Quién lo pagó realmente y por qué ahora no puede recuperarlo? La respuesta no se daría aún, porque revelar demasiado pronto habría permitido reconstruir defensas. Este es el segundo bucle que queda abierto. Lo incautado es solo la superficie, lo que viene después definirá quién cae y quién sobrevive. Nada de esto era improvisado, pero tampoco era completamente controlable. Cuando se toca dinero y estatus, aparecen actores que no estaban en el radar inicial. Aliados circunstanciales, funcionarios incómodos, operadores que creían tener protección eterna. Cada uno representaba una amenaza potencial para la continuidad de la operación. Un paso en falso podía convertir una acción ejemplar en un escándalo sin retorno.
Y aún así, se avanzó. Porque detenerse en ese punto habría sido aceptar que el miedo seguía mandando. El incidente ya estaba en marcha y no había forma de revertirlo sin pagar un precio mayor. Lo que comenzó como una pregunta sobre propiedad y origen, estaba a punto de convertirse en una demostración de fuerza con consecuencias duraderas. Pero antes de que eso ocurriera, quedaba una incógnita crítica sin resolver. ¿Hasta dónde llegaba realmente la red de testaferros y quién, al verse acorralado, estaría dispuesto a entregar a su superior para salvarse? La respuesta a esa pregunta no solo definiría el éxito de la operación, sino el siguiente movimiento en una guerra silenciosa contra la corrupción que, una vez iniciada, ya no podía detenerse. El objetivo no era un desconocido improvisado ni un rostro visible del poder. Era precisamente lo contrario, alguien diseñado para no llamar la atención, para parecer prescindible, intercambiable, casi irrelevante. Su nombre no encabezaba contratos ni aparecía en discursos, pero se repetía con demasiada frecuencia en registros que no deberían conectarse entre sí. No mandaba, pero autorizaba. No decidía en público, pero ejecutaba en privado. Y sobre todo, vivía muy por encima de cualquier explicación razonable. Ese fue su primer error, aunque durante años nadie se atrevió a llamarlo así. Su rol dentro de la estructura era claro para quienes sabían mirar. Funcionaba como amortiguador legal y financiero, el punto intermedio entre el dinero de origen ilícito y los bienes que podían exhibirse sin levantar sospechas inmediatas. No era el cerebro, pero tampoco un simple mensajero. Tenía autonomía suficiente para mover activos, registrar propiedades y sostener un estilo de vida que proyectaba éxito empresarial sin respaldo real. Cada auto, cada movimiento bancario y cada cambio de titularidad reforzaban una narrativa falsa, la del emprendedor próspero que supo aprovechar oportunidades. Esa narrativa fue aceptada durante demasiado tiempo. El lujo no era casual ni impulsivo. Respondía a una lógica interna de la red. Los vehículos de alta gama no solo servían como símbolos de estatus, sino como herramientas de legitimación social. Aparcar donde otros no podían, circular donde pocos tenían acceso y pertenecer a círculos cerrados generaba una capa adicional de protección. Nadie pregunta demasiado cuando asume que el dinero ya fue validado por alguien más. Ese fue el segundo error. Confiar en que la ostentación normalizada dejaría de ser visible para los analistas que no miran el brillo, sino la coherencia. En su entorno cercano, el objetivo proyectaba control y seguridad. Pero esa seguridad estaba sostenida por decisiones frágiles. Delegó demasiado en terceros, firmó sin revisar y permitió que su nombre se repitiera en estructuras que debían mantenerse aisladas entre sí. No por descuido, sino por confianza excesiva en un sistema que nunca fue diseñado para protegerlo a él, sino para usarlo. Aquí aparece una grieta clave. Cuando el intermediario empieza a creer que es intocable, deja de comportarse como intermediario y comienza a dejar huellas propias. La jerarquía interna de la red no se medía por cargos, sino por acceso. Y el objetivo tenía acceso privilegiado a bienes que no podía justificar ni ocultar indefinidamente. Cada Ferrari era un activo inmovilizable, visible, rastreable, sobre todo, emocionalmente significativo. Perderlos no solo implicaba un golpe económico, sino una exposición psicológica que podía quebrar lealtades. Esa vulnerabilidad fue identificada temprano, pero no explotada de inmediato. Se dejó crecer. Se permitió que el perfil se inflara hasta que el contraste con la realidad fuera insostenible. Lo que aún no estaba claro era cuánto sabía realmente el objetivo. ¿Era consciente de toda la estructura o solo de la parte que le convenía? ¿Podía conducir a niveles superiores o se convertiría en un callejón sin salida? Esa ambigüedad lo hacía útil y peligroso al mismo tiempo. Forzarlo demasiado pronto podía cerrarle la boca. Esperar demasiado podía darle tiempo para replegarse. La decisión fue observarlo cometer errores adicionales, pequeños pero acumulativos, que reforzaran la hipótesis de que su caída tendría efecto dominó. En ese proceso, surgieron señales inquietantes. Cambios repentinos en rutinas, intentos de mover activos sin justificación aparente y conversaciones indirectas buscando garantías que ya no existían. El objetivo empezaba a percibir que algo se estaba cerrando a su alrededor, aunque todavía no sabía qué ni quién. Esa percepción generó ansiedad, y la ansiedad genera ruido. Cada gesto nervioso fue documentado, no para actuar aún, sino para medir el momento exacto en que la presión superaría su capacidad de control. Este bloque no termina con una captura ni con una incautación visible. Termina con una constatación más peligrosa. El objetivo ya estaba comprometido, pero todavía no lo sabía. Y cuando lo descubriera, no tendría margen para negociar desde una posición de fuerza. La pregunta que queda abierta y empuja al siguiente tramo es directa y estratégica. ¿Qué herramientas estaban utilizando para observarlo sin que él pudiera detectarlo? ¿Y cuántos de sus movimientos más seguros ya estaban siendo registrados antes de que el primer activo fuera tocado? Para responder a esa pregunta hubo que cruzar una línea que rara vez se explica en público. Porque no se ve y porque, cuando funciona, nadie la percibe. La vigilancia ya no dependía de seguir cuerpos, sino de seguir decisiones. Cada llamada no escuchada, cada ubicación no revelada y cada mensaje que no se leía aún así dejaba una huella técnica.
No era espionaje visible ni persecución física constante. Era algo más frío y más efectivo, la reconstrucción silenciosa de patrones que el objetivo creía irrelevantes. Y si ese sistema fallaba, no habría margen para corregir, porque el aviso temprano habría destruido meses de trabajo acumulado. La inteligencia no llegó de una sola fuente ni de una sola tecnología. Llegó fragmentada, incompleta a propósito, como piezas que solo cobraban sentido cuando se superponían. Un desplazamiento repetido que no coincidía con agendas públicas. Un dispositivo que cambiaba de ubicación incluso cuando el vehículo permanecía inmóvil. Un intermediario que aparecía siempre antes de una transferencia relevante y desaparecía justo después. Ninguno de esos datos, por separado, probaba nada. Juntos, construían una narrativa imposible de ignorar. Aún así, nadie precipitó conclusiones. La prioridad era confirmar sin alertar. La geolocalización no se utilizó para seguir al individuo, sino para mapear su ecosistema. Se observaron puntos de convergencia, lugares donde decisiones críticas parecían tomarse sin testigos visibles. No se trataba de reuniones formales ni de encuentros prolongados. Eran cruces breves, repetidos, casi mecánicos. Ese patrón reveló algo más inquietante. El objetivo no se movía solo por comodidad, sino por instrucciones. Cada trayecto respondía a una lógica externa que aún no se identificaba del todo. Ahí se abrió un riesgo nuevo. Si esa lógica provenía de un nivel superior más protegido, la operación podía quedar expuesta antes de tiempo. La vigilancia encubierta complementó lo que la señal no decía. No para intervenir, sino para confirmar. Se verificó que los bienes no estaban donde debían estar, que las custodias privadas cambiaban sin motivo aparente y que ciertos accesos se abrían solo en franjas muy específicas. Esos detalles, aparentemente menores, indicaban preparación. El objetivo, o alguien a su alrededor, estaba ensayando escenarios de pérdida. Esa constatación obligó a acelerar decisiones sin cerrar del todo el mapa. Era un equilibrio delicado. Avanzar lo suficiente para no perder la iniciativa, pero no tanto como para revelar la profundidad del seguimiento. La recolección de pruebas técnicas no buscaba un golpe espectacular inmediato. Buscaba solidez. Cada dato debía sostenerse incluso si el resto caía. Por eso se descartaron atajos y se ignoraron oportunidades tentadoras que habrían permitido un impacto rápido, pero frágil. Aquí apareció una tensión interna que pocos conocían. Había presión para mostrar resultados visibles, pero ceder a esa presión habría expuesto el núcleo de la operación. Se optó por el desgaste silencioso, aun sabiendo que el costo político de la espera podía ser alto. En ese punto, el objetivo cometió el error que lo selló. No fue un movimiento grande ni una decisión pública. Fue una acción mínima, casi rutinaria, que rompió la coherencia de su propio patrón. Una transferencia mal sincronizada, un cambio de titularidad apresurado, un intento de cubrir una exposición que aún no había sido señalada. Ese gesto confirmó que ya intuía el cerco, aunque no su alcance. Y cuando alguien actúa desde la intuición del peligro, deja más rastro del que imagina. Con esa confirmación, el margen se cerró. Ya no se trataba de observar si caería, sino de decidir cuándo y cómo hacerlo sin perder los niveles superiores. La inteligencia había cumplido su función, pero ahora planteaba un dilema operativo. Intervenir demasiado pronto podía salvar a quienes estaban por encima. Intervenir demasiado tarde podía permitir la destrucción de evidencia clave. La ventana era estrecha y no se repetiría. La siguiente fase exigiría acción visible, control del entorno y una ejecución sin errores, porque cualquier fisura sería explotada de inmediato. El seguimiento técnico había revelado casi todo, pero no lo más importante: quién reaccionaría primero cuando el golpe se hiciera público. Esa incógnita no podía resolverse con datos ni señales. Solo con una intervención directa que forzara decisiones bajo presión real. Y esa intervención, una vez iniciada, ya no permitiría marcha atrás. La pregunta que queda abierta antes de entrar en la ejecución es simple y peligrosa. Cuando el perímetro se cerrara y los activos quedaran inmovilizados, ¿quién perdería el control primero, el intermediario expuesto o quienes creían estar a salvo detrás de él? La ejecución no admitía ensayo ni correcciones. Una vez que el perímetro se activara, todo movimiento sería observado, interpretado y, si era necesario, neutralizado. No había margen para errores humanos porque cualquier filtración convertiría una operación quirúrgica en una carrera de evasión. El despliegue se diseñó para ser simultáneo, no espectacular. No buscaba cámaras ni confrontación directa, sino control inmediato del espacio físico y de los activos antes de que la red pudiera reaccionar de forma coordinada. El primer objetivo no fue el individuo, sino su capacidad de maniobra. El aseguramiento comenzó por los puntos que parecían secundarios. Accesos que no figuraban en registros públicos, custodias privadas que respondían a órdenes verbales y ubicaciones donde los bienes pasaban más tiempo del declarado. La lógica era simple y brutal: cortar rutas antes de tocar el centro. Cuando el objetivo intentara entender qué estaba ocurriendo, ya no tendría opciones reales. Cada vehículo inmovilizado reducía no solo su patrimonio, sino su margen de negociación. La velocidad era clave, pero también la precisión. Un solo activo fuera del radar habría permitido construir una narrativa de persecución incompleta. El control del entorno se impuso sin confrontaciones innecesarias.
Se identificaron responsables operativos en cada punto y se les dio una instrucción clara, sin espacio para interpretaciones. Nadie fue sorprendido por la violencia, sino por la inevitabilidad. El protocolo no buscaba intimidar, buscaba cerrar. Mientras tanto, otros equipos verificaban que no hubiera movimientos paralelos en curso, transferencias activadas a último momento o intentos de vaciamiento digital. Todo lo que pudiera convertirse en una salida fue bloqueado en tiempo real. El momento más delicado no fue el primero ni el último, sino el intermedio. Ese instante en que el objetivo entiende que no se trata de un incidente aislado, pero aún cree que puede recuperar algo. Ahí se concentran los errores más graves. Llamadas desesperadas, órdenes contradictorias y promesas que no pueden cumplirse. Cada una de esas reacciones fue observada y registrada, no para intervenir de inmediato, sino para medir el alcance del daño. La operación no terminaba con la incautación, apenas estaba revelando a quien afectaba de verdad. Cuando el último activo quedó asegurado, no hubo anuncio ni celebración interna. Se verificó una y otra vez que no quedaran cabos sueltos, que los custodios entendieran la nueva realidad y que los registros coincidieran con lo que se veía en el terreno. Solo entonces se permitió que la información saliera a la superficie. Para el público, era una acción contundente contra el lujo ilícito. Para la red, era una señal inequívoca de que el anonimato había terminado. Pero incluso en ese punto, la operación seguía incompleta. El objetivo ya estaba neutralizado en términos materiales, pero aún conservaba algo más peligroso que el dinero: información. Y la información, bajo presión real, se convierte en moneda. El traslado que vendría después no era un trámite, era una fase crítica destinada a quebrar cualquier ilusión de control residual. Porque perder bienes duele, pero perder el entorno, el tiempo y la capacidad de influir es lo que define una caída irreversible. Antes de que eso ocurriera, una última incógnita quedó suspendida en el aire, incomodando incluso a quienes habían diseñado el golpe. ¿Hasta qué punto el colapso visible del intermediario arrastraría a los niveles superiores sin necesidad de un segundo movimiento? La respuesta no dependía de discursos ni de pruebas nuevas, sino de cómo reaccionaría un sistema acostumbrado a comprar tiempo cuando se quedara, por primera vez, sin nada que ofrecer. El traslado marcó el punto en que toda simulación de poder quedó anulada. No hubo negociación, ni mensajes cruzados, ni condiciones especiales. El objetivo dejó de ser un intermediario útil y pasó a ser un cuerpo bajo custodia, separado de cualquier red que pudiera amortiguar el impacto psicológico. El cambio no fue solo geográfico, fue estructural. En el momento en que cruzó ese umbral, perdió acceso a teléfonos, a terceros, a rutinas conocidas y a cualquier forma de influencia. Lo que antes resolvía con una llamada, ahora dependía de un procedimiento que no controlaba. El ingreso al régimen de máxima seguridad no se diseñó para castigar, sino para desactivar. Cada paso del registro tuvo una función concreta: eliminar objetos, identidades auxiliares y símbolos de estatus. No hubo espacio para excepciones porque las excepciones son el lenguaje del poder residual. Allí dentro, todos los movimientos están definidos por reglas que no distinguen jerarquías previas. Esa uniformidad es deliberada. No busca humillar, busca romper la expectativa de trato diferenciado que sostiene a muchas estructuras corruptas incluso después de caer. La pérdida más significativa no fue material, fue temporal. El objetivo pasó de administrar tiempos ajenos a someterse a tiempos impuestos. Horarios fijos, recorridos delimitados y decisiones tomadas por otros. Ese cambio erosiona rápido cualquier narrativa de control. Y cuando el control desaparece, aparece el cálculo frío, que información vale más, que silencio ya no protege y que nombres empiezan a pesar demasiado. Esa transición no es inmediata, pero es inevitable cuando el entorno no ofrece grietas. Dentro de ese régimen, la información deja de ser un activo abstracto y se convierte en carga. Cada dato retenido es una presión adicional. Cada nombre no dicho es una variable que puede volverse en contra. El diseño del sistema apuesta a eso, a que el aislamiento acelere decisiones que en libertad se postergan indefinidamente. No hay promesas ni amenazas explícitas. Solo la constatación diaria de que el pasado ya no ofrece refugio. Mientras tanto, afuera, el efecto se expandía. La ausencia del intermediario generó vacíos operativos que nadie pudo cubrir sin exponerse. Flujos que dependían de su firma quedaron congelados. Bienes que él administraba quedaron bajo revisión. Y quienes creían estar a salvo comenzaron a recalcular distancias. El traslado no fue un cierre, fue un disparador. Una señal silenciosa de que la fase siguiente no requeriría incautaciones visibles para causar daño. Aquí se consolida la pérdida total de poder. No por una sentencia aún no pronunciada, sino por la imposibilidad práctica de influir en el curso de los acontecimientos. El objetivo pasó de ser un amortiguador a ser un riesgo para quienes lo usaron. Y cuando una pieza deja de cumplir su función original, el sistema intenta desprenderse de ella. Esa es la etapa más peligrosa, porque expone fracturas internas que antes permanecían ocultas. Lo que queda abierto, y empuja al tramo final, no es si el objetivo resistirá, sino cuánto impacto tendrá su caída en la estructura que lo sostuvo. Porque cuando el lujo es incautado, el intermediario aislado y el tiempo se vuelve enemigo, la pregunta ya no es quién cayó, sino quién será el siguiente en perder el control.
El impacto no se midió solo en bienes asegurados ni en titulares. Se midió en silencios repentinos, en operaciones que dejaron de ejecutarse y en decisiones que fueron pospuestas sin explicación pública. Cuando el dinero deja de circular con normalidad, la corrupción pierde su principal mecanismo de defensa, la previsibilidad. Este golpe alteró esa previsibilidad. No porque fuera el primero, sino porque atacó un punto que muchos consideraban intocable, el disfrute visible del botín. A partir de ese momento, el mensaje fue imposible de reinterpretar. No se trataba de castigar un delito aislado, sino de intervenir en la lógica completa de acumulación y protección. En términos de seguridad nacional, la operación marcó un quiebre estratégico. Demostró que las redes que se apoyan en testaferros no solo pueden ser rastreadas, sino desarticuladas sin necesidad de confrontaciones abiertas. Eso reduce el margen de maniobra de estructuras que históricamente sobrevivieron adaptándose, no enfrentando. Al perder a sus amortiguadores, quedan expuestas a una presión directa que antes evitaban. Y esa exposición obliga a cometer errores, a acelerar movimientos y a competir internamente por protección, debilitando el conjunto. El efecto más profundo, sin embargo, fue institucional. Se probó que la coordinación entre inteligencia, operación y decisión política puede sostenerse sin filtraciones, incluso bajo presión. Esa cohesión es rara y, cuando se logra, redefine estándares. A partir de aquí, cualquier red corrupta sabe que el lujo ya no es un escudo, sino un riesgo adicional. Cada activo ostentoso se convierte en una posible línea de investigación, cada intermediario en un punto de quiebre potencial. Este no fue un cierre definitivo ni una victoria final. Fue una demostración de método. Una señal de que el Estado puede elegir dónde golpear y cuándo hacerlo, y que ese golpe puede tener consecuencias duraderas más allá del caso puntual. Lo que viene después no siempre es visible ni inmediato, pero se siente en la conducta de quienes operan en los márgenes del sistema. Menos exhibición, más miedo, más errores. Para quien observa, entender esta secuencia es clave. No por el morbo del lujo incautado, sino por lo que revela sobre cómo se construye y se rompe el poder corrupto. Abandonar el análisis aquí sería perder de vista la lección central. Cuando el dinero deja huellas y el Estado decide seguirlas hasta el final, incluso las estructuras más blindadas pueden colapsar. Y ese conocimiento, una vez expuesto, ya no puede ser ignorado.